Daniela Isla. No hay problema. A ver, cuando uno habla de educación, sabe que cuando se dirige a eso es lo que hoy en día a los padres le queda a sus hijos para darle la movilidad social. La educación se basa en justamente ser una movilidad social y el problema aquí es que no lo está brindando. Hoy en día con educación no puedo lograr eso y yo bajo a eso, las expectativas que podría tener las divido en tres. Podríamos hablar en expectativa entre lo que sería un Estado, lo que sería Constitución y lo que sería la clase gubernativa, que serían como las funciones que hoy en día se están discutiendo mucho. Cuando nosotros hablamos de Estados, queda claro que todos hemos hablado lo mismo, es que hoy en día el Estado tiene una intención de subsidiario, por decirlo así, en que las empresas privadas están aquí, los servicios públicos están acá y este Estado ocupa un ente intermediario de cómo buscar entre la demanda y oferta parches humanizadores para que así podría decirse que lo público pueda llegar a una mejor calidad. El problema de esta situación es que justamente el Estado se está alejando de la función básica que podría cumplir casi como sociedad, en donde cuando uno incluso puede leer a los franceses, dice, ¿qué Estado entonces? Si al final hoy en día se encuentra esto tan subsidiario que si yo quiero tener salud y no tengo las condiciones para a lo mejor entrar a algo privado, él me va a decir, mira, ¿sabes qué? Si bien se presenta como gobierno, también se representa como planes, tengo este consultorio, tú en este consultorio te atiendes, pero tienes una enfermedad grave, te creo un sistema y ese sistema tú igual tienes que arreglar cómo pagártelo y yo te puedo ayudar con cierto porcentaje. Lo mismo pasa con la vivienda. ¿Quieres tener casa? Yo te puedo también subsidiar una casa, pero al final tú lo vas a tener que pagar igual. O sea, yo solamente pongo mi mano como que te estoy ayudando, pero después tú te las arreglas con los años que te quedan de vida casi. Lo mismo pasa con la educación. Ahora lo trágico de esto es que cuando uno siendo joven ya sabe que te va a esperar esa vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero estudiar y hay una consigna que dice voy a pagar para estudiar y estudiar para pagar. Y eso totalmente es cierto. O sea, el problema es tal que yo creo que es tan paradójica esta situación que cuando uno habla justamente del problema de Estado es ese. Cada vez se está alejando más de la responsabilidad primaria que debe tener esta forma administrativa de lo que tienen las sociedades. Ahora, cuando nosotros hablamos de constitución, si nos referimos a educación, aquí hay un problema más, digamos, casi coyuntural en el decir que están saliendo las herramientas de plebiscito ahora, asamblea constituyente, pero si nos atañe para hablar de educación, y en este caso yo desde el punto de vista secundario, nosotros tendríamos que dirigirnos al artículo 19, inciso 12 y 13, en donde justamente hablan de las responsabilidades que tienen como tal los padres y el Estado qué responsabilidad tiene frente a esos padres. Por lo menos en el numeral 13 del artículo 19 claramente la responsabilidad se las liga absoluta a los padres. Yo te puedo decir, de hecho uno no le puede decir al gobierno ni siquiera al Estado quiero educación pública, porque claramente la educación pública está. Si yo creo que las consignas deberían ir por el tema de que quiero la gratuidad, pero la gratuidad es calidad. ¿Y qué se entiende por calidad? Que siempre preguntan, bueno, ¿y para ti qué es calidad? Calidad es justamente dar que sean las oportunidades equitativas, porque en base a eso se basa la educación, o sea, equitatividad de las oportunidades, no porque yo tenga un municipal y el otro un particular, voy a tener que tener ciertas diferencias bastante abismantes en cuanto a cuál va a ser mi proyección social y mi proyección futura que uno puede tener a los chicos cuando le dicen que quieres estudiar. Entonces, en base a eso, nosotros, si queremos hablar de expectativas, también está el problema de la Constitución, en donde toda la responsabilidad se le carga a los padres. El Estado te dice, yo te tengo esta educación, pero tú como padre, y lo dice claramente, tienes que ver dónde lo colocas. Si te tinca ese, allá tú. Si te gusta este, pero no tienes dinero, allá tú. Y eso en una Constitución uno no lo puede permitir. Partiendo de la base crítica, que también uno se dice que Chile hoy en día es un país en democracia, cuando sabemos que la Constitución fue creada en algo muy alejado de la democracia, y que todavía se persista en esto, y que todavía se conserve la base de esta Constitución, con puros parches humanizadores, también es un punto que hay que referirse y que tampoco se puede seguir tolerando. O sea, veamos qué tipo de dónde viene esta Constitución y qué es lo que está planteando. Y desde ahí también un cambio sería bastante bueno, en donde que en esos puntos de Constitución se discutiera y se pudiera arreglar estos temas importantes de cuál es la categoría que se le da a Estado en responsabilidad en Constitución y la responsabilidad también bastante injusta que se le da a los padres a la hora de hablar de educación.
Y ahora en el plano gubernativo, la clase gubernativa o la clase política, como nacen estos conceptos, hay que ver algo, para mí por lo menos es algo cómico. Porque pasa lo siguiente, hoy en día está la concertación y hoy en día está el gobierno. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? Podríamos decir que la derecha está totalmente dividida en ciertos planteamientos a la hora de hablar económicamente sobre educación, en donde existió un tiempo en donde salió el señor Longueira, ministro de renombre, por decirlo así en el catálogo que está, en donde sale diciendo justamente reforma tributaria, lo recuerdo bien en Tolerancia Cero, le voy a dar, o sea, no es que le voy a dar, pero dice, hay que darle reforma tributaria. Y le preguntan, entonces, ¿usted está de verdad a favor de la reforma tributaria? Y él dice claramente, las necesidades de hoy lo están pidiendo y si está la necesidad, se tiene que dar. Pero después al otro día causa revuelo, en donde dicen Longueira está diciendo reforma tributaria y sale automáticamente el gobierno diciendo no, eso no lo quiso decir él, no, se equivocó, quizás se fue para otra parte. Y eso en varias declaraciones está pasando, que hoy en día está muy dividida la forma de plantearse en la solución. Entonces, ¿qué es lo que uno ve claramente? Lo voy a cortar. Es que justamente la derecha está viendo en que hay que darle lo que están pidiendo para que no sigan subiendo la calidad de demanda, y otros dicen no hay que darle absolutamente nada y hay que tratar de buscar lo conciliador. Y por otro lado la Concerta, que se parece muy bien a la República Romana. La República Romana tomó realidad y era necesidad en un tiempo, pero después se estaba notando que la República Romana no estaba sirviendo, tiene que llegar el imperio. En la concertación le pasó lo mismo, llegó un tiempo de Pinochet, se dijo que no, tomó realidad decir concertación, pero hoy en día necesita una renovación tremenda porque está perdiendo realidad y no carece ningún tipo de intención política hoy en día. Eso. Gracias, Daniela Isla. Bien, vamos a la ronda final con las preguntas. Camila tiene un compromiso que ya está atrasada porque tiene que ir a un programa donde está invitada precisamente para hablar de esta materia, así que le vamos a brindar la oportunidad de que abra esta tercera ronda respondiendo preguntas y al mismo tiempo la frase de la despedida. O sea, son 3 frases total. Primera pregunta. ¿Qué va a pasar si no hay acuerdo con el gobierno para entregar alguna solución con la educación pública? ¿Seguirán en toma para siempre? ¿Cuál es el camino a seguir? Natalia Almonacid hace esa pregunta. Y hay otra pregunta, dice, ¿por qué no se considera la opción del arancel diferenciado? Camila. Sí. A ver, ¿qué va a pasar si no llegamos a acuerdo? Yo la verdad es que no veo ni siquiera ninguna invitación para sentarse a conversar con el gobierno, así que difícilmente vamos a llegar a acuerdo, porque además son muy grandes las diferencias en términos ideológicos que se plantean en la discusión respecto a la educación. No creo que se llegue a acuerdo. ¿Qué va a pasar? Que este movimiento incluso está pasando, está generando las condiciones para pasar una nueva estrategia. Entiende que no tenemos todos los recursos a nuestra disposición, de hecho somos casi aficionados en esta materia, los recursos los tiene todo, el gobierno tiene todos los poderes a su favor, trabaja para esto, y la verdad es que se entiende eso, se entiende que aquí el desafío es mayor y que esto hay que proyectarlo. Las tomas en algunos espacios se están manteniendo en algunos liceos, en algunas universidades, pero también en un gran porcentaje de instituciones que está pasando a una nueva dinámica de movilización. Y creo que en algunos espacios muy positivos porque están tratando de acercar la dinámica propia de la institucionalidad de nuestros planteles a que se configure y se complemente con la dinámica propia del movimiento social para mantenerlo vivo a pesar de que no estemos saliendo a la marcha, a pesar de que no tengamos toma. Y creo que eso permite una proyección, ¿ya? Permite generar las condiciones materiales para la proyección estratégica de este movimiento, para que siga adelante, a pesar de no llegar a acuerdos con el gobierno. Creo que ahí el trabajo es mucho mayor. Por otro lado, respecto a lo del arancel diferenciado, ¿por qué gratuidad y no arancel diferenciado? Porque hoy día los más ricos, que se concentran en el 5% de la población, incluso menos, el 3%, son los únicos que realmente podrían pagar en su totalidad la educación. Hablo en este caso de la educación superior. Porque es más eficiente hoy día plantear la gratuidad respaldada por una reforma tributaria para financiar la educación. ¿Por qué? Porque a los más ricos les sale más costoso
pagar realmente los impuestos a la renta que pagar un arancel. Así de simple. La educación ya se fortalece y tiene más recursos si es que realmente los más ricos pagan a través de los impuestos. Y es por eso que hoy día no se quiere plantear la discusión de la reforma tributaria, pero es una demanda que está haciendo sentido a mucha gente y que permite avanzar en términos de mayor oportunidad a los estudiantes y en destruir de alguna forma este modelo profundamente desigual que se expresa en este caso en el sistema tributario. Si nosotros hacemos que realmente la grande empresa o la gente más rica de nuestro país pague y no haga elusión tributaria, la recaudación de fondos que tendría el Estado para financiar la educación sería mucho mayor que si lo cobrara a través de aranceles. Es por eso que la demanda de la gratuidad hace sentido hoy día. No nos cuesta nada que un estudiante del 10º decil estudie gratuitamente si eso trae como consecuencia que el 99% restante que no tiene la capacidad de pago estudie gratis. Es por eso que la demanda de la gratuidad es una demanda política que tiene realmente un respaldo cuando se plantea una forma redistributiva del ingreso a través de una reforma tributaria que permita realmente avanzar en términos de igualdad. Y bueno, para cerrar, porque ya me tengo que ir, agradecer profundamente el espacio. Creo que esta cuestión no tiene que acabarse acá, y lo digo sinceramente, que podrán ver quizá menos gente en la calle, podrán ver que las tomas, muchas de ellas se bajan, podrán ver que a lo mejor ya no salimos en los medios de comunicación, pero este movimiento sigue vivo y tiene que seguir vivo, y es deber de nosotros que siga vivo para hacer los cambios necesarios. Y yo, para cerrar, quiero hacerles invitación, porque no basta con que los estudiantes estén en las calles, con lo que los estudiantes planteen las demandas, ¿ya? O se sacrifiquen por este movimiento si es que la familia, los trabajadores, los profesores, los académicos no son parte constante de la construcción de un proyecto alternativo para nuestro país en términos educacionales. Si nosotros no fortalecemos nuestras organizaciones, no fortalecemos la articulación, no fortalecemos los espacios de construcción y de pensamiento crítico que se ponga a disposición para esto, no vamos a lograr realmente cambios estructurales, porque este gobierno por sí solo no va a tener jamás la voluntad de hacerlo. Tendremos que ser nosotros. Así que ese es el desafío que yo se los planteo a ustedes que están escuchando en este momento, pero que sé que también se van a ir a sus casas discutiendo este tema, y ojalá lo mantengan así, no solamente discutiendo, sino que trabajando en pos de este movimiento día a día en la cotidianidad, para que esto no se muera, para que esto perdure y se proyecte para los próximos años. Es nuestro deber aquí, pero también el de ustedes. La sociedad en su conjunto plantea la necesidad de cambios estructurales, y la sociedad en su conjunto tiene que hacerse cargo de esos cambios estructurales. No los voceros simplemente, no los dirigentes, no los rectores solos, sino que lo que constituye realmente la base social. Ante demandas estructurales hay que generar cambios también estructurales en este movimiento. Si no lo hacemos nosotros, otros lo harán por nosotros, y esos cambios no van a ser jamás radicales, van a ser puro y simple gatopardismo, como se ha hecho durante estos 30 años. Muchas gracias. Gracias. Le damos las gracias a Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.